quiero leerles esta cita y compartirles así rápidamente 3 puntos. Dice en Lucas capítulo 2, verso 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, diga conmigo, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que este niño, ¿sí?, que nació, dice que tenía como propósito ser Salvador. De hecho, la palabra Jesús significa Salvador. ¿Por qué se le dará este título de Salvador? ¿O de qué nos revela la Biblia que debemos nosotros ser salvos? Para que haya habido la necesidad de que Dios mandara a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Bueno, primeramente la Biblia nos revela que debemos ser salvos de la paga del pecado. La práctica del pecado tiene un costo. Dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí podemos ver las dos partes en esta cita. La primera de ellas habla acerca de la paga del pecado, que es la muerte. Y la segunda habla de que Jesucristo nos da vida eterna. Esto significa que aquí la palabra muerte significa separación. En realidad nunca morimos, ¿verdad? Muerte significa separación de Dios, a lo mismo que la palabra maldito, y también significa la separación del alma del cuerpo. De ahí viene esta palabra. Dice aquí muerte significa el castigo eterno. Es decir, las consecuencias de la práctica del pecado es el alejamiento permanente de Dios, la destitución del reino de Dios, y es una muerte eterna en el infierno. Y Jesucristo vino precisamente a salvarnos de eso, porque dice la palabra de Dios que no vino Él a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pues la Biblia nos revela, hermanos, que la paga del pecado, lo que viene a raíz de la práctica del pecado, es muerte eterna. ¿Qué es el pecado? Bueno, pues todos conocemos la ley moral de Dios, ¿verdad? No necesitamos a nadie convencer de lo que es bueno y de lo que es malo. Sabemos que es malo mentir, que es malo robar, que es malo sentir odio, que es malo engañar a la pareja, que es malo todo eso. No, ni siquiera necesitamos abrir la Biblia para ver si todo eso es bueno o malo, porque nuestra misma conciencia nos señala cuando nosotros hacemos algo malo, ¿sí? Y los cristianos creemos que nuestra conciencia es la voz de Dios. Y también Jesús, Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Él prometió grabar sus leyes en nuestros corazones. Es por eso que nosotros sabemos lo bueno y lo malo. De tal manera que nadie tiene excusa, ni los aztecas, ni los mexicas, ni los chipotecas, ni los toltonecas, nadie tiene excusa, porque todos saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, todo aquel que infringe la ley de Dios o que comete pecado es una persona que o ofende a Dios. La transgresión de la ley moral de Dios es una ofensa a Dios o una ofensa hacia el hombre. Es por eso que nosotros conocemos que es algo malo. Y todo aquel que practica el pecado va a recibir un justo castigo, ¿sí? Un justo castigo por haber practicado el pecado. El pecado engaña, el pecado esclaviza, el pecado destruye, el pecado degrada y el pecado contamina. Muchos de nosotros llegamos a hacer cosas que jamás pensamos que las íbamos a hacer. Y esto nos habla de lo degradante que es el pecado. Empiezas por un pecado y luego se van acumulando más pecados. Esto nos habla de lo contaminante que es el pecado. Por eso Jesucristo vino para decirte: sé salvo del pecado, ¿sí? Salvo del pecado por medio de Cristo, pidiéndole perdón por tus culpas. Y en segundo término, la Biblia nos revela que debemos ser salvos de un mundo superficial.
Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos ser salvos de enfocarnos solamente a un mundo con deleites pasajeros. Es decir, nosotros disfrutamos de deleites mundanos como es la comida, como es el ir de compras, etcétera. Pero no debemos solamente de conformarnos con los deleites del pecado, porque estos son pasajeros, son temporales, ¿verdad? Yo creo que si alguien te dijera, bueno, ¿qué tal si nos casamos pero nada más un mes? Como que ya la pensarías tantito, ¿verdad? Ya la pensarías tantito. ¿Por qué? Porque lo que uno atesora más es lo que permanece. Esta cita dice, el mundo pasa, lo terrenal terminará, aún nuestros propios cuerpos. Dice, sus deseos, los deleites del mundo son temporales, aún los buenos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive, es decir, dice la palabra, esta es una explicación de esta cita, el que vive para Dios, entregando su vida a su dominio por medio de Jesucristo, goza deleites temporales, pero también eternos. Entonces, lo que Jesús viene a decirnos es, no te conformes, ¿sí? Fuiste creado para ser eterno. Sé salvo de un mundo superficial y pasajero. Créele a Cristo, vive para Él y permanecerás para siempre. Y en tercer término, la Biblia nos revela que debemos ser salvos de nosotros mismos. Dice así, hay tres intenciones de las que debemos ser salvos. La intención de seguir nuestros propios caminos, dice Proverbios 14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino, hay rumbos, hay formas de vida que a nosotros nos pueden parecer buenos, pero dice que al final puede ser un camino de destrucción. Y esto me habla que inclusive Jesús mismo, viendo la ignorancia, dice la palabra de Dios, que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pretendemos ser sabios y somos necios, o escogemos estos caminos, estos rumbos que en nosotros al parecer son correctos, pero dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces Jesús también vino a salvarnos de nuestra propia ignorancia, de seguir nuestros caminos. También que la Biblia nos revela que debemos ser salvos de nosotros mismos, de la intención de seguir nuestros consejos. Y a mí me gustaría que me acompañaran a leer Proverbios 1:29. Aquí consejos significa opiniones, significa mis convicciones. Cuando nosotros decimos, yo creo esto, yo creo lo otro, a mí no me parece, a mí, dice la palabra de Dios que hay un peligro al seguir nuestros propios consejos. Por eso debemos escuchar el consejo del Señor. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría la tiene Dios. Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. El hombre no sabía que la tierra era redonda, y en Job ya decía que Satanás había dado la vuelta. Dijo, vengo de rodear la tierra. Esa ya se sabía. Y estamos hablando del Génesis hace casi 6,000 años de esto. Imagínense. Entonces, ahí está la sabiduría. Dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre decide seguir sus propios consejos y rechazar la sabiduría de Dios, dice que simplemente Dios los deja a que sigan sus propios consejos para que se pierdan. Dice así en Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ¿verdad? Que es el principio de la sabiduría, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Por eso Jesucristo vino a salvarnos. También, hermanos, la Biblia nos revela que debemos de ser salvos de nosotros mismos. Es decir, de la intención de obedecer nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros todos siempre, desde la caída de Adán, estamos inclinados a lo malo. Y eso lo podemos ver en los niños desde chiquitos, ¿verdad? A ellos hay que enseñarles lo bueno, porque lo malo ellos ya lo traen de paquete. Entonces, tenemos que ser libres, ser salvos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es probable muchas veces decir, no, pues es que somos carne, sí, somos carne, pero para eso vino Jesucristo, para condenar el pecado en la carne. Dice así en Romanos capítulo 7, verso 21. Así que, fíjese lo que le sucede al hombre. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese qué tremendo. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto habla del nuevo hombre que Dios hace cuando le entregamos el control de nuestra vida. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, mi deseo de agradar a Cristo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros o en mi carne. Pero dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, es decir, imposible de vencer lo malo en mí, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesucristo tuvo la victoria sobre su propia carne. ¿Bien? Conclusión: Jesús el Salvador, el que dice la Biblia que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús el Salvador nació para dar su vida por nosotros, y así venció el pecado, el mundo y la carne, y ahora podemos ser salvos por la victoria que Cristo consiguió. Solo Él lo hizo. Amén. Solo nuestro Señor lo hizo, sin ninguna condición. Él vino para salvarnos. ¿Amén? Entonces, realmente nosotros tenemos que entender esto. Necesitamos salvación. Por eso predicamos, arrepiéntete ¿de qué? De tu pecado. Porque el que practica el pecado y no es limpiado con la sangre de Cristo va a sufrir un castigo. ¿Sí? Toda aquella persona que comete un delito merece un castigo. ¿Por qué nosotros pensamos que Dios va a pasar por alto al culpable? Si nosotros mismos, cuando se absuelve a un culpable, decimos que es corrupción. ¿Sí? Entonces Jesús es un Dios de amor. Nosotros escogimos lo malo desde un principio. Escogemos obedecer nuestros propios consejos, seguir nuestra propia sabiduría, hacerle caso al pecado, ceder ante la presión de la carne y del mundo. Y somos culpables. Todo aquel que miente es culpable. Todo aquel que odia es culpable. Ahora, ¿qué hacemos cuando venimos a Cristo? ¿Será que ya Dios nos hace perfectos? No. Simplemente hacemos uso del recurso de Dios para salvarnos. Es decir, Jesucristo pagó en una cruz todo el castigo que nosotros merecíamos. Pero nosotros no podemos recibir salvación si antes no recibimos el remedio. Y no podemos recibir el remedio si antes no creemos en el remedio. Por eso dice la palabra de Dios, que el que cree en Él no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ni siquiera confía que puede obtener salvación. Dentro de 100 años, ninguno de nosotros va a estar aquí.
La pregunta sería, ¿vas a morir salvo o vas a morir perdido? ¿Sí? Porque lejos de la presencia de Dios no hay más. No hay limbo, no hay purgatorio. Lejos de la presencia de Dios solamente hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles y para todos los malos. ¿Sí? No que Dios no va a mandar a nadie ahí. La gente va corriendo ahí. ¿Sí? Por decisión propia. Dios, viendo esta necesidad, decide venir al mundo. Por eso dice, nosotros creemos que Jesús es Dios, porque también la Biblia dice, su nombre será Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Dios decide venir a este mundo a sufrir, a pagar el castigo por nosotros. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Es decir, ¿qué es arrepentirse? Pedirle a Dios una disculpa y reconocer que lo que hemos hecho le ha ofendido a Él y le ha hecho daño a otros. Eso es arrepentirse. Y decidir cambiar de camino y decidir dejar de seguir mi sabiduría y buscar la sabiduría de Dios. ¿Ven? Aquí viene lo que conviene, viene lo que nos conviene en nuestra vida. La pregunta sería, si tú reconoces que necesitas la salvación y si tú estás dispuesto a creer en este sacrificio, en este nacimiento, en este plan que Dios tiene para tu vida. Y no estamos hablando de religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de algo que es real. El pecado es real, ¿sí? La mentira es real, el odio es real, las fornicaciones son reales, los adulterios son reales, los malos pensamientos son reales. Y así como eso es real, también la ley de Dios es real, ¿sí? La moral de Dios es real, el castigo de Dios es real, ¿sí? Pero si nosotros vamos al Señor, dice que Él nos va a dar vida eterna, ¿eh? Entonces, ¿cómo no nos ponemos de pie? Y yo quiero invitarles a que hagamos una oración, ¿eh? Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarme. Ciertamente, Señor, no es en vano, porque tu palabra dice que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Queremos darte gracias, Señor, porque solo tú pudiste, Señor. Solo tú podías venir a salvarnos, Señor. No había otra forma. Nosotros, Señor, al pretender ser buenos, Señor, nos hemos visto, Señor, en el fracaso. Pero tú, Señor, nos das la capacidad, Señor. Si alguien quiere confesar a Dios, entregar su vida a Cristo, yo le invito a que lo haga con convicción y con la decisión de obedecerle. Nadie puede creer en Jesús sin obedecerle. Nadie puede recibir el perdón si no decide cambiar de rumbo. Recibir a Cristo significa abandonar tu propia opinión de Dios y de las cosas buenas o malas para elegir la sabiduría de Él, para elegir lo que Él dice. De nosotros mismos tenemos que ser salvos. Pídele a Dios, Señor, sálvame, Señor. Si tú viniste a salvarme del pecado, este pecado que no me deja. La carga más pesada es el pecado. Deje usted los problemas, deje usted la enfermedad. El pecado desgasta. El pecado destruye familias, destruye matrimonios. El pecado altera el orden de la sociedad, altera el orden de Dios, las instituciones de Dios, el matrimonio, la iglesia, la familia. Dígale, Señor, perdóname, Dios. Sálvame de mi pecado. Tal vez tú has querido dejar el vicio, dejar de maldecir, dejar el vicio del cigarro, de la droga, del alcohol, de las mujeres, de los hombres, de la arrogancia, de la altivez. Necesitas soltar esa carga. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú reconoces tu pecado, dile al Señor: Señor Jesús,
Yo sé que tú viniste y te celebro y te festejo. Pero quiero, Señor, que tenga sentido, Señor, la Navidad. Cada Navidad, Señor, quiero que sea real en mí. Perdonándome tú, Señor, mis pecados, limpiándome de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Señor, que también me salves del mundo, de la superficialidad mundana, Señor. De poner mi atención tan solo en las cosas tan temporales, en todas aquellas que se gastan con el uso, que perecen, que se hacen viejas, para elegir lo eterno, porque sé que un día seré mudado. Sé que un día, Señor, saldré de este cuerpo y viviré para siempre, Señor. Te necesito, Señor, te necesito, te necesito, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad. Hemos venido a adorar. Gracias, Señor. Hemos traído adoración como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Sin condiciones, es Navidad. Hemos venido a adorar. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Sin condiciones, es Navidad. Es Navidad y hemos venido a adorar. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú lo mereces todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios.